Cuando digan. Sí, dale. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar por acá. Delicioso que estén aquí en esta casa como compartiendo este espacio. Hoy queríamos hablar de un proyecto que llevamos haciendo ya con Sergio hace un tiempo, con el que nos unimos para desarrollar un libro y que hace un poco parte como del trabajo que hemos hecho con Sinsala. Y la idea de este proyecto en particular que está en desarrollo es unir una serie fotográfica que yo llevaba haciendo ya hace unos años de esas huellas que quedan de las casas desaparecidas, un poco como en un acto nostálgico de esa ciudad que va desapareciendo y como que no queda mucho registro, ¿no? Y es la ciudad en la que crecimos, es sí, parte de la transformación de la ciudad. Y es básicamente eso, buscar estas formas como muy arquetípicas pues de la casa así, a dos aguas, que quedan sobre las culatas de los nuevos edificios como una especie de fósil, ¿no? De lo que hubo antes. Y nos unimos hace un tiempo con Sergio para que él recopilara también, con el interés que tiene de hacer crónica, de hablar con la gente, de recuperar historias, y que él recogiera historias también de esas casas familiares y de esas memorias pues de la gente, de los hogares que desaparecieron y de esa ciudad que desapareció. Entonces estamos en ese proceso como de terminar el libro y de tratar de construirlo, y teníamos muchas ganas como de hablar sobre él y de tener una conversación también con Sandra, que es poeta, que ha escrito también alrededor del tema, según me ha dicho Sergio, de la casa, y como entablar un diálogo acerca de esas memorias y de ese halo que queda de esa ciudad que va desapareciendo, y de nuestra historia también pues como personal relacionada con la arquitectura. No sé, Sergito o Sandra, si quieren complementar. Pues el libro Alejandro le puso como nombre Fantasmas y se llama Memorias de una ciudad en desaparición. Entonces la idea, como había dicho Alejandro, era como que cada uno, a partir de su experiencia, y Alejandro siendo fotógrafo y artista, yo siendo escritor, pues hablábamos de fantasmas. Pues el centro del libro era fantasmas, pero fantasmas no como lo que la gente se imaginó que íbamos a hacer hoy, que era hablar de fantasmas, sino de esa alegoría a eso que queda cuando todo se destruye. Y por eso nos parecía tan chévere como hablar también en esta casa, porque aquí hay también como un montón de memorias de los dueños de la casa, la gente que pasaba por la casa. Entonces también pues la invitación es a la gente que ha vivido en esta casa, que nos hablen de la casa, a que ustedes también participen de pronto con sus memorias sobre sus casas. Yo sigo recopilando historias sobre casas, no es una convocatoria de cuéntenme y yo publico, sino estoy robándome historias de personas que tienen historias de casas que han sido destruidas. Y en ese proceso pues terminé hace ya como un mes, me encontré con Sandra en una charla de escritores. Y yo me di cuenta que Sandra tenía unos poemas que resonaban mucho con el tema de la casa y la destrucción de la casa y el abandono de la casa. Esto es una cosa completamente psicoanalítica. Tal vez estoy sacando mis problemas, pero sí sentía que detrás de esta idea de la casa hay como todo un imaginario muy grande. Hay un libro de ensayos de Rosa Montero, y Rosa Montero dice en algún punto que la mayoría de escritores tienen un momento en el que han perdido, en el que se han dado cuenta que su infancia se acabó. Entonces yo me puse a pensar y me di cuenta que el momento en que mi infancia se acabó fue cuando me fui de mi casa, cuando teníamos una casa y esa casa se destruyó. Y entonces tengo un texto sobre eso que más adelante se los leo. Pero también quería presentarles a Sandra Uribe Pérez. Es arquitecta, pero es poeta, es una gran poeta. Estudió arquitectura y además tiene una huerta y cultiva. Entonces a mí me parece que es una persona fascinante con quien poder conversar. Y a mí me gustan mucho los poemas de Sandra, entonces pues por eso decidí también traerla hoy aquí, invitarla para que conversáramos y escucháramos poemas, y escucháramos textos y viéramos fotos de Alejandro. Entonces bienvenidos. Sandra, Claro, no, pues muchísimas gracias por la invitación, y qué bello este espacio para compartir con ustedes todo lo poético que hay alrededor de este tema que están
abordando desde el arte y la literatura, ¿no? Sí, como dijo Sergio, nos encontramos en Guatavita en un encuentro y cuando leí un poema, él dijo, aquí nos conectamos, entonces creo que voy a empezar Por favor. por leer ese poema, son 3 versos, pero digamos que ahí está condensado un poquito este tema de las imágenes que seguramente veremos hoy. Y el poema se titula Derrumbe. Está en el libro, justamente se llama La Casa. Derrumbe. Detrás de la puerta dejé colgados los recuerdos. Pronto demolerán la casa. Es todo lo que habita allí en esas memorias, en esas paredes que ya de pronto no lo son tanto. Y pues interesante que veamos imágenes y luego charlemos en torno a eso que vemos ahí, y si quieren luego pues leemos. ¿Puedes repetir? ¿Repite el Darle otra poema? vez a la... Sí, claro. que fue tan corto y tan Profundo. profundo. Como la pregunta. Claro que sí. Derrumbe. Detrás de la puerta dejé colgados los recuerdos. Pronto demolerán la casa. Pues si quieren yo les puedo leer. Este es un texto corto que fue, ese es el texto con el que empezó toda la indagación del libro y luego yo creo que podemos ver algunas fotos. Este texto lo escribí porque empezamos a pensar con Alejandro el tema de la casa derrumbada. Gracias. Y este es el tema, este es como el texto con el que empezó el libro, que es el de mi casa derrumbada, dice. El último recuerdo que tengo de esa casa fue un domingo hace 30 años. Cuando regresamos de misa, en esa época todavía iba a la iglesia obligado porque tenía 10 años, ya todo estaba empacado y metido en un camión para su trasteo. Cuando regresamos a la casa, unos días después de la mudanza, los maestros de obra ya habían desmontado las partes más grandes. El techo que alguna vez fue fuerza y certidumbre, ahora dejaba entrever la luz. El gran patio ya no existía y en su lugar se levantaban cimientos y muros de los que serían 3 apartamentos pequeños. También habían borrado el antejardín con el sauco grueso y viejo. Un local largo y angosto sería construido en su lugar y albergaría con los años varios asaderos de pollos y almacenes de muebles y accesorios para el hogar. La chimenea ya no estaría más, las paredes de la sala forrada con espejos ahumados tampoco. Ya no habría ningún tapete color naranja, ninguna repisa en madera para el teléfono fijo, ni existirían las baldosas de la cocina con los dibujos del chef regordete rojo que mi mamá había escogido con tanta precisión. La cocina americana y la gran puerta de madera original de la casa siguen aún resistiéndose a los años en el apartamento 101. Nos mudamos a un apartamento mucho más pequeño en un recodo de Suba. En nombre de la mejora económica no solo cambiamos de barrio, nos fuimos a un ambiente completamente diferente, a medio construir y a medio habitar, en el que cambiarían nuestras vidas. Dejamos atrás, obligados a nuestros amigos, nuestra cotidianidad, nuestras costumbres, la parada de la ruta del bus. Perdimos la comodidad de la casa y nos redujimos a 3 habitaciones y una sala comedor en un segundo piso. Nuestro nuevo hogar necesitaba una alarma exageradamente fuerte para que nos sintiéramos protegidos. Este texto a mí me produjo como un montón pues yo le escribí el texto y se lo mostré a Alejandro, pero el texto decía otra cosa. El texto decía que yo había ido a misa y cuando había vuelto la casa ya no existía. Y entonces yo lo que decía en el texto era que me asombraba un montón porque yo nunca me había enterado que nos íbamos a ir de casa. Y luego, hablando con mi hermano, resulta que mi memoria se ha vuelto como una masa que yo trabajo para escribir todo el tiempo, y mi hermano es el que me dice sí o no, eso no pasó, no sea bruto, eso a nosotros sí nos dijeron, pero yo siempre, uno como que siempre escoge los pedazos de la memoria y derrumba el resto, y mi hermano es el que siempre me confirma y me dijo no, eso no era así, había pasado de otra forma. Entonces este texto es como con el que empezó el libro, que es el momento en el que yo siento que se acabó mi infancia, se derrumbó la casa y comenzó una vida diferente que ya no era ser niño, era otra cosa. ¿Más poemas? ¿Fotos? No me gustaría, pues no sé, podemos seguir con eso y podemos ir, Mónica, si nos ayudas a avanzar un poquito así con el libro random.
Pero como que eso de la memoria plástica me parece un tema muy chévere para charlar, ¿no? Como Sergio dice un poco como que... Qué pena. Es el fantasma. Fantasma, que no hable de eso. Bueno, sigamos viendo fotos. Pues tú dices, por ejemplo, que tu hermano es el que te confirma si es cierto o no. Bueno, retrocedete un poquito que te vas a decir todo el tiempo. Bueno, que tu hermano es el que te confirma si sí o si no todo el tiempo, ¿no? Sí. Y yo creo que la memoria de él también es plástica, ¿no? Hace un tiempo estaba escuchando un programa de radio en el que hablaban de la memoria y sobre todo de homicidios y todo el cuento, entonces como que cuando hay pruebas reales de que algo sucedió o no sucedió. Y la conclusión era que la memoria definitivamente es plástica, o sea que la memoria se va reconstruyendo todo el tiempo uno va reformulando lo que cree que vivió. Entonces como que realmente, de pronto tienes más razón, de pronto tienes más razón, pero la memoria no es algo fijo, como que, pues a menos que haya alguien que la esté haciendo una crónica de momento. Y el lenguaje también es una narrativa cerrada. Es una narrativa, entonces pues por ejemplo una historia que hay en esta casa, que fue donde yo crecí, que mi padre y mi madre compraron cuando eran muy jóvenes y tuve la fortuna con mi hermano de crecer acá. Entonces pues por ejemplo yo siempre he sostenido que en mi cuarto había un fantasma, que no es por eso que se llama el libro fantasma, pero bueno. Y por supuesto mi mamá no está de acuerdo y no tiene ningún recuerdo al respecto, ni ningún evento poltergeist, ni nada por el estilo. Y entonces, claro, uno busca todo el tiempo a qué agarrarse. Yo me agarré a que le dije a un obrero 20 años después que estaba arreglando la casa. Le dije, en esa casa asustan, ¿no? Cuidado porque en esa casa asustan. Tirándole anzuelo, ¿no? Y el tipo dijo, ¿sabe que sí? Porque cuando se quedó mi hijo en esa casa, a las 3 de la mañana, en tal cuarto, se abría la puerta y eso era tenaz. Le dije, ¿cuál cuarto? Y me dijo, el chiquito de allá, que era donde yo. Entonces esto un poco como uno también busca cómo afianzar su memoria, ¿no? Y buscar la confirmación de algo que probablemente es una construcción absoluta. No sé, chévere si ustedes también nos cuentan un poco de sus recuerdos sobre su infancia, sobre los espacios arquitectónicos relacionados a la infancia, no solo la casa, sino también los colegios, las calles. Cuando hablaste de la ruta del bus, me acordé inmediatamente de la ruta del bus que yo tomaba acá, que fue la única vez que me vine atropellado, fue en esa ruta del bus. Ahora mi mamá va a decir, eso es mentira. Ella va a corretear la memoria. Acá involuntario. No, pero yo antes de irnos a otras casas, pues es la casa que estamos habitando ahorita, y esa frase de que yo crecí en esta casa no es cualquier frase. O sea, me gustaría que nos contaras más cómo, o sea, este espacio que habitamos, porque uno entra y uno empieza, yo lo primero que hice fue mirar y uno intenta como adaptarse, ¿no? Como mapearlo, pero pues tú que lo viviste aquí, cuéntanos un poco más de esta casa, o todas las impresiones ya tanto tiempo después, en este momento. No, pues era... Mi relación con la casa era de apasionamiento absoluto, pues mi mamá siempre cuenta que yo decía que cuando yo fuera grande yo iba a construir una casa exactamente igual, iba a vivir en esa casa, y mi mamá preguntaba, ¿y cuál sería tu cuarto? El chiquito de allá. El del fantasma. El del fantasma, exacto. Pero al mismo tiempo, creo que tenía sueños así muy surrealistas y un poco densos, así como me acuerdo con esa fuente, y que de la fuente para acá había un parque de diversiones, pero como en sepia todo, un poquito como oscuro. Entonces yo solía soñar todas las noches con esta casa, y era una relación como de eso, como un amor tóxico, como que me gustaba, pero al mismo tiempo, apenas caía la noche yo entraba en pánico. Claro. No porque pasara nada, yo creo que era simplemente la oscuridad, Sí. pero no, está llena de recuerdos. Aquí había un brevo gigantesco donde hubo el primer y último negocio que hablé con mi hermano, que era vender brevas en el barrio, pues hay libras de brevas. Breve. Y se las compraban todos los vecinos que tenían brevo en el ¿Qué más? Aquí estuvo como nuestros primeros perros. Ahora yo tengo perro y como que ustedes saben que la relación con las mascotas ha cambiado muchísimo.
Pero en ese tiempo era como una presencia en la casa, y me acuerdo aquí de la perra todo el tiempo y que aullaba por la noche, como que era una presencia también. Aquí había un cerezo gigantesco, ustedes saben que en Bogotá el cerezo como que se da solito, y aquí había un cerezo portentoso, pero eso hacía que no creciera pasto, era como una zona un poco mágica, así con el breo acá, el cerezo gigantesco y el perro. Nada, fue una infancia muy feliz. Tener amigos de barrio, por ejemplo, ahora yo veo que muchos niños, pues ahora hace mucho tiempo, buscan conjuntos cerrados, ¿no? Para poder tener vida de barrio. Pues no, nosotros tenemos vida de barrio, aquí éramos mis primeras tragas, porque no novias, fueron, no funcionó, digamos, pero eran alrededor del barrio. ¿Es en la época de Sears? La época, ¿sí alcanzó a ser Sears todavía o no? Unos años después ya salió al país y vendieron y construyeron Se volvió galerías. Sí, yo recuerdo más como galerías, como Sears. Toda la relación con el Campín, o sea, el primer concierto internacional que hubo acá, que fue Samantha Fox, pues no sé si fue el primero, pero para mí era el primero. Para mí fue el primero, importante. Sí, pues no fui, pero desde acá uno lo escuchaba. Y además como esta imagen de Samantha Fox, eso era una cosa así súper curiosa, rarísima. Yo la escuchaba ahí desde el balcón y decía, porque saqué las noticias y todo, ¿no? Después mi hermano fue al famosísimo concierto de Guns N' Roses. De Regina Once. De Regina Once. Regina Once salió en un noticiero con un pedazo de cemento que le habían tirado a su casa los locos esos de Guns N' Roses. De Guns N' Roses. La respete que yo fui al concierto. Sandra, ¿usted no tiene otro poema por ahí que nos, como que se tire otro? Yo quería hacer una anotación a tu poema que me parece hermosísimo en 2 líneas, y es el doble significado del nombre, del derrumbe, ¿no? Porque luego hablas de la casa, no la nombras derrumbida sino derribada, pero también lo que dices sobre la vivencia tuya o de la persona que estás representando es un derrumbe interior. Entonces este es el derrumbe de la casa, pero el derrumbe interior que le está causando el que ese espacio que fue vivencia de tantas cosas desapareciera. Claro, la casa siempre es el lugar íntimo. El cuerpo también es la metáfora del desastre. Pues el hecho de ser arquitecto también me lleva un poco a mirar los espacios, las atmósferas de esa manera. Vale, muchas gracias. ¿Entonces, poema? Por favor. Bueno, como esto tiene una fuente, es perfecto este poema. Hipótesis tardías. Si mi casa estuviera hecha con palabras, no me calcinaría el silencio. La humedad y las grietas no serían más que metáforas del frío que se alimenta con mis huesos. Si mi morada fuera un poema, tendría una fuente en la mitad del patio, y las monedas oxidadas por la memoria de tantos deseos perdidos no hablarían en los bolsillos del hambre. Si la argamasa de los muros estuviera hecha de aliento incontenible, si las vocales llenaran las horas con ese humo que no asfixia, sería difícil desprenderse del fuego, alejarse cuando el crepitar se hace canto y la luz sube por la garganta. No mediarían en la atmósfera los vocablos de la muerte. No podría, como ahora, olvidar la manera de respirar. Bueno, Pues, sigamos. si me permiten volver al tema de los fantasmas, tengo una anécdota para contar con el asunto de los fantasmas de esa casa de la que yo salí cuando tenía 10 años. Cuando regresamos resulta que terminó llena de fantasmas. Y no solamente fantasmas, sino que también estaba llena de... mi mamá decía que se le aparecía el negro Felipe y la reina María Leoncia, y que la casa olía a tabaco, como que después de que la casa se derrumbó y volvió a hacer otra cosa, las entidades permanecieron. Y esa sí, es como... Pero al mismo tiempo también se supone que si uno tiene una casa que tiene fantasmas, lo que tiene que hacer es construir, y si uno construye, los fantasmas se van. Eso es como una creencia que se ha escuchado mucho. Pero hay otro tipo de fantasmas que son
los que se refieren a este texto que Sandra ya lo escuchó, que es un texto que a mí me gusta mucho, que es sobre una casa que está en el barrio, en la Castellana. Dice: mi abuela era una mujer emprendedora, una negociante muy berraca. Tenía un hermano que era dueño de una papelería en Kennedy y en temporada escolar le hacía maletas y las maletas y las cartucheras para que él las vendiera. Como en esa época no existía la Panamericana, una papelería de barrio era un muy buen negocio. Ese dinero que ella recibía no la hacía millonaria, pero para ella era muy importante tener dónde guardarlo. Por eso por lo que cuando ella y mi abuela comenzaron a pensar en construir una casa, mi abuela le dijo al arquitecto: venga, entre usted y yo, necesito unas caletas. El arquitecto era un muy buen amigo de mis abuelos y les diseñó la casa, casi que sin cobrarles porque ellos no eran adinerados. Mi abuelo era profesor universitario. La construyeron en 1974 cuando yo tenía 2 años. Quedaba en el barrio Puente Largo, no Castellana, sino Puente Largo, y era bellísima. Se ganó un premio nacional de arquitectura. Mis abuelos murieron en 1995 en un accidente estando juntos. Y en la misa se nos acercó el arquitecto todo divino. Nos dijo que la señora Beatriz había mandado a hacer varios escondites para sus pertenencias. Eran espacios pequeños, no un cuarto detrás de una pared, sino un cajón falso con acceso por otra gaveta o una división postiza de madera más ancha en la biblioteca. La berraca vieja nos puso a buscarlas por toda la casa. Ella era muy chistosa. Antes de morir, se sentaba en la punta de la cama y nos decía: el día que yo me muera, ustedes tienen que buscar la plata que yo dejé. No la pueden dejar de buscar, porque si no, yo vengo y les jalo las patas. Les va a costar mucho trabajo encontrarlas. Y se moría de la risa. Le pedíamos que nos diera pistas, pero ella se negaba. Se gozaba sus caletas en forma. Al final encontramos algunas. Si el arquitecto no nos hubiera dado las pistas, jamás las habríamos hallado. Nosotros creemos que muchas se perdieron y como la casa la tumbaron, pues no podemos saber. Esa es una anécdota también de la historia del pasado. No, esta es una anécdota que me contó una amiga que se llama Margarita, que fue donde nos conocimos con Sandra, y pues es de la casa de sus abuelos. Que la biblioteca estaba llena de caletas que al final pues no las pudieron encontrar todas. Pensé, por lo que lees de la casa de los abuelos, que yo creo que, bueno, para muchos la casa, en mi caso la casa de mi abuela, era la casa familiar, o sea, donde nos encontramos toda la familia, era la casa de mi abuela, también con sus fantasmas. Pero cuando mi abuela muere, se desintegra parte de la familia porque ya no existe, o sea, está la casa física, pero al no estar ella, ya no está ese espacio de encuentro, entonces ya es la competencia entre las tías y mi mamá por donde se celebra la Navidad o algo. Cuando está mi abuelita no había esa discusión. Y yo creo que eso pasa mucho cuando se mueren los abuelos, que se disipan, o sea, se pierde esa casa que es de todos. A mí me pasó algo parecido. Pues mi abuela todavía está viva, pero cuando mi abuelo murió, el lugar del patriarca lo ocuparon otros, entonces como que se atomizaron las familias y ya no volvió a haber casa de los abuelos, ya no volvieron a ver esas navidades grandes. Esas navidades grandes se fueron como para otros lados. Pero si eso se mueren los abuelos y se acaba, se muere esa tradición también. Que son parte del organismo, ¿no? Es como si los abuelos fueran como el corazón, porque la casa es como un organismo, pero requiere seres humanos que estén ahí, ¿no? Sí. Monita, ¿me podrías devolver la foto anterior que quisiera hablar una cosita sobre esa foto? Entonces, no, la uno que estaba antes, dale otra, por favor. Perdón, es que estoy llamando. Estás adelantando. Gracias. Esta foto es una de las que tal vez más me gusta de la serie, porque hay como una segunda versión de la casa, y es que no sé si les pasa a ustedes que uno de los sitios donde uno se siente como más en privado y más a gusto son los baños. O sea, Cortázar tiene un cuento sobre los baños, como que su baño ideal sería un baño como en una torre, que hay que pasar toda una muralla, porque uno finalmente llega a esa torre y por fin puede estar a sus anchas, ¿cierto? Y esta foto me parece muy bonita en eso, ¿no? Porque la casita es una casita, pues de otra vez así como el arquetipo de la casa, o sea, sencillita.
Y como ese bañito que pusieron ahí es como algo que alcanza a resguardar un poco esa intimidad, ¿no? Es una casa dentro de la casa, transitoria, y además en ese momento en que uno es tan vulnerable, pero que está uno tan con uno mismo, que es el baño. El baño es ese momento como súper íntimo. Entonces como que ese contraste de esas dos cosas es lo que hace que esta foto como que parezca que, no sé, como que tiene ese juego entre esa casa más grande donde uno habita y se siente en paz y esa otra casita que es el baño que, o en una fiesta, por ejemplo, que tal cuando se está sintiendo mal, algo así, y finalmente llega el baño y cierra con llave, ¿no? Sí, eso me gusta de esta foto en particular. Es una casa, no conocí la casa, pues la busqué. Hay un recuento de una casa que definitivamente es esa casa original, pero ya con un montón de estructuras de drywall que no dejan ver la casita original, pero seguramente originalmente fue una casa bien pequeñita cerca a el Conte. Nosotros estuvimos viendo esta foto y si no se fijan, la casa que tumbaron está como metida sobre la otra pared, como si no hubiera tenido un muro. Como que si hubieran construido, como si el muro de la casa que tumbaron fuera el mismo muro de la casa de al lado. Como que están ahí todas. Existía ese concepto, yo no sé si las arquitectas modernas estarían de acuerdo conmigo o no, pero en mi época había muros que se llamaban muros meridianos. Y el muro meridiano era un muro que compartían las dos casas, a diferencia de cuando eran muros independientes. Sí, porque entonces eso fue lo que nosotros estuvimos pensando un montón por qué ese muro como integrado, ¿sí? ¿A quién correspondió ese muro? ¿Por qué queda la huella ahí? Como que estaba en la casa y alguien construyó, entonces estaban pegados los dos, y eso solamente se ve cuando la casa se derrumba. ¿Otro poema? O sea, ¿alguien quiere partir, señor? Yo crecí en Ciudad Kennedy, en la Supermanzanados, y una vez fuimos con Sergio, porque ¿qué era lo que estábamos haciendo? Investigando Kennedy. Sí. Y entonces le mostré, entonces fuimos a recorrer la Supermanzanados, que es un conjunto cerrado con zonas verdes y con parquecitos. Y la historia es que yo estuve ahí como hasta los 12, 13 años de mi vida. Y después, siempre que leía literatura, novelas o no sé, literatura en general, me descubría recorriendo mentalmente esos espacios. Era como si mi recuerdo estuviera ya, como que a medida que leía la prosa, mi espíritu estaba como caminando por tal callejuela, por tal parque, y era casi inconsciente, como que después de muchas páginas de repente decía, ¡ah! ¿Qué hago aquí? Era buenísimo. Quería compartir eso. Genial, sí. Puede pasar. Vale, entonces este poema se titula Primogénito. Fui la segunda del matrimonio de mis padres. Casi siempre el primer hijo recibe la herencia y los mejores regalos. Sin embargo, yo tuve la mejor habitación. Cortinas de color rosa, estampadas con elefantes, jirafas y osos. Tuve lujos, vestidos bordados a mano, muñecos de felpa y vajillas de té. A mi hermano, el primogénito, desde el día en que nació lo destinaron al jardín de atrás, a hacer comida para pájaros, a quedarse dormido debajo de la lluvia sin protestar. Siempre ha estado allí, aspirando los vapores de la tierra, acompañado por los rosales, las cecilias y las matas de sábila que la tía Edith me daba contra la bronquitis. A mi hermano mayor, desde su primer día, le asignaron un lugar en el polvo, un epitafio sin cruz y un nombre que pronuncio todos los días desde mi habitación lujosa, cuya ventana tiene vista sobre su casa, enterrada en el patio trasero de mi corazón. A Luis Gabriel, en memoria. Pues la historia es real, ¿no? O sea, mi hermano nació y murió, o sea, sientemesino, entonces lo enterraron como en un frasco. Era el chico y lo enterraron en el patio trasero.
Entonces de ahí que yo quisiera como recordarlo y pues todo eso lleva a memorias familiares, ¿no? A momentos compartidos, a muchas cosas que de pronto podrían quedar por ahí perdidas en el tiempo y que a través de la poesía también uno puede rescatar. Qué lindo. Sí, ahora no sé con qué seguir, es que después de... ¡Oh, wow! Otro poema. O sea, la verdad no hay tanto sobre la casa, pero es como un recorrido por momentos que de pronto se tocan con la intimidad, ¿no? Del cuerpo y de la casa, o del lenguaje, que también es una casa para mí. Pero no sé, ¿quieres que sigamos? Sí, otro poema. Pues, En botella, todo clásico. Bueno, pues esto de alguna manera tiene relación con la casa, aunque se llama propiedad horizontal. Dice, propiedad horizontal. Él administra los males de mi corazón, los dosifica en módicas cuotas semanales a intereses muy bajos. Su salario es un beso cada tercer día y un abrazo al desayuno. A cambio, él lleva un libro de contabilidad completamente actualizado con mi estado civil y mis promesas rotas, y elabora con agilidad las cuentas de cobro a mi tristeza, para hacer la retención en la fuente de mis lágrimas. De vez en cuando aparecen saldos en rojo de alegría, y es porque hice sobregiros en el banco de algún parque mientras me entretenía atrapando la voz de los pájaros. Siempre hay inconvenientes cuando decidimos pasar los libros y las actas al revisor fiscal. Nunca se sabe por qué faltan besos en el inventario del olvido. no, que no quieres decir nada. Ok, continuamos. No. Ah, no, yo quería... Hacemos nuestro tipo de familia. Sí, Alejandro lleva como... yo participé en el Premio Cital de Crónica en el año 2018 con una crónica que escribí sobre Alejandro y su familia. Entonces yo creo que de ahí viene un poco como también mi interés por continuar trabajando con él. Pero este párrafo de esa crónica me gusta mucho porque habla precisamente como de esta idea de la destrucción que Alejandro estaba registrando para el video que estaba, ya el video que vimos, entonces ya lo alcanzaron a ver en la proyección afuera. Hay un video que Alejandro estaba haciendo loop de un edificio, entonces yo lo acompañé algunas veces a eso y esta es una parte de la crónica que dice: una de las cosas recurrentes en Bogotá es la destrucción del patrimonio. Me contó Alejandro después de varias sesiones de registrar la caída de aquella construcción, la que está en el video. Casas y edificios que representan un momento histórico y una forma de habitar una ciudad de la que yo también he hecho parte, son destruidos constantemente. Todos esos inmuebles incluyen en su estructura una forma de pensar la ciudad. Cada una de esas propuestas urbanísticas y humanas eran una forma de proyectar Bogotá. Todas las personas que hicieron parte de su trazado y diseño creían y estaban trabajando para crear un tipo de ciudad correspondiente a su momento histórico, aunque Bogotá haya crecido de una manera espontánea y desorganizada. Sin embargo, nosotros, por lo menos a nivel estatal, no guardamos registro de esas propuestas, y mientras más se destruyan esas capas, la ciudad tiende a convertirse en un ente más uniforme y va perdiendo sus particularidades. Ese es un patrimonio que, si se destruye, es irrecuperable. Esa destrucción es la que lleva a Alejandro a enfrentarse constantemente con una imposibilidad. La imposibilidad incluida en el esfuerzo por hacer arte o literatura, la imposibilidad de contar y conservar la realidad o la vida entera de las personas antes de que se rindan al paso del tiempo, la vida o la muerte. Entonces, yo creo que un poquito la idea de esa crónica y de lo que estamos haciendo ahora es como pensar en esa ciudad, esas historias y esa memoria y esos fantasmas que, si se destruyen, se pierden, pero pues igual tienen que perderse, porque la memoria tiene que perderse. La memoria tiene que perderse como se pierden
las teras y se borran las fotos. Así se caen las casas y se destruyen las historias y es algo que uno no puede como, tampoco, también es imposible luchar contra eso. Pero algo como la poesía y la literatura lo ayuda a conservar a uno como un pequeñito momento, un pequeñito instante de esa vida de uno, hasta que alguien la lea y vuelva a vivir. Más historias. Yo creería que es algo muy difícil de afrontar, porque con el trabajo que hace Alejo ya, que nos conocemos hace muchos años, y digamos un ejemplo claro de los que vimos acá en la Nacional, ya no ver el edificio de arquitectura. Uy, sí. Y digamos simplemente este trabajo tiene ese frente, si no tiene un piso. Cuando yo caminaba por lo que dejaron que era el piso, entonces me empezaba acá, caminamos por aquí arriba quedaba el espacio de arquitectura. Entonces la misma sensación con la ciudad que estamos todos viviendo y transformando, ¿no? Que en suma es como sentirnos viejos, diría yo, como sentirnos que el tiempo pasó, que es como los niños ahorita no van a pensar en que nosotros vivimos la Caracas con los buses viejos, ¿sí? con los buses verdes, vivimos la Caracas como estaba y luego vivimos el Transmilenio, pronto los más antiguos se acuerdan de la otra Caracas, de la que había antes de esa que nosotros vivenciamos. Entonces siento que estas huellas que registra uno en la fotografía son como un trabajo que una vez vi que era como ver el trabajo y sentir que ha pasado el tiempo. Entonces esos trabajos que todos lo estamos viviendo en la ciudad, ¿no? Que todos pasamos por un lado y están tumbando un edificio, tumbaron la casa donde yo vivía, de pronto también vivo en Kennedy, también ese espacio fue muy modificado. Entonces todos hemos vivido en una parte de la ciudad de Bogotá donde un edificio lo han tumbado por el metro o por el pasoducto. Entonces esos... O por la gentrificación. Sí, por cualquier cosa, digamos que como la ciudad no estuvo planeada y como gracias a las condiciones políticas tumbaron y no lo hicieron por debajo. Entonces vivenciar que nosotros vivenciemos esa situación de destrucción, que muchas veces como una guerra, así, viene la máquina y ¡pum! Valga la comparación la gasa, ¿no? Que destruyen las cosas y en teoría quién sabe cuándo las van a construir. Entonces eso es sentirnos nosotros que como que el paso del tiempo nos afectó. Digamos, los niños que nacen ahorita no vivencian eso. Nosotros lo que le vamos a decir, acá había, fíjate como digo, acá había un edificio. Cuando yo me comunico con gente de la Nacional, con gente que va a entrar a la Nacional, le digo a la gente, bueno, usted no conoció el edificio de arquitectura, no sabe que el edificio de arte se hundió y ese se salvó de la destrucción. Entonces, o cuando nosotros llegamos, estaban haciendo el edificio de posgrados ¿cómo es que se llama eso? O el edificio nuevo que donó el cacao de nueva tecnología. Entonces como que son pasos del tiempo que nos afectan realmente a todos y de pronto ahí viene mucho el recuerdo de la poesía, ¿no? De esa puerta que se cayó, pero más allá de la puerta es todo lo que había después de eso, como sentir que el espacio ya no está. Yo cuando me asomo en el barrio Santa Fe veo que ya ni siquiera mi edificio sino la manzana ya no está y que veo que entra el sol de otra manera, que ya puedo, aquí no entraba el sol porque acá lo que había era un edificio grande caminando por los espacios. Entonces me recuerda como estas fotos que Alejo al registro y estos pasos del tiempo que son como ese registro de que estamos viejos, siento yo un poco, de que nos ha pasado tiempo por la piel, por esos viajes que hacemos alrededor del sol. Nos ha pasado, entonces es como un recuento de que estamos vivos, de que algo pasó acá, de que algo hay acá que se borró. Entonces es como una historia, es como lo que colocan en las cosas de las tumbas, ¿cómo se llama eso? Como epitafios visuales, podríamos decir, ¿no? Como esos que aquí llegó algo, aquí había una casa, se acabó, la destruyeron por cualquier cosa, por el metro, porque iban a hacer un edificio que ahora está muy de moda por todos lados, que juntan dos casitas y hacen el edificio. Entonces sí es como recordarnos que somos efímeros también, ¿no? Como que esa destrucción de la casa, o de las casas, o de los espacios, son como sentirnos nosotros como que somos efímeros, realmente. Porque cuando uno construye una casa, yo alguna vez hablaba con un arquitecto la arquitectura, yo quería ser arquitecto, porque la arquitectura es como creerse el faraón, ¿no? Hago mi casa y está instalada, y encima no va a pasar nada, ¿no? Pero sí pasa que la pueden llegar con la maquinita y en días
la desaparece. Entonces sí es como, siento que es como ese recordatorio de que somos efímeros un poco también todos aquí los que hemos vivido en las ciudades. Sí, es que no se derrumba solo el espacio, también el tiempo, ¿no? Sí. Toda la memoria que está detrás, si la persona desaparece también, pues... Pero somos los que habitamos esos espacios en algún momento, lo que podemos dar cuenta de decirle al niño, acá había una calle, acá había un edificio de arquitectura. Y es que yo creo que precisamente ahí es donde interactúa esa experiencia con el concepto de memoria. Y es que las cosas perviven es en la memoria. A mí me pasa, y Bogotá se ha transformado monstruosamente desde que yo era niña, que para mí muchos de los espacios que recorro todavía tienen el significado emocional de lo que yo vivía cuando era niña. De alguna manera yo lo recreo al caminar. Yo no estoy caminando por la 11 de hoy en día, sino por la 11 de ese entonces. Y perduran esos espacios en la memoria. Ahora, ¿cómo poder hacer que esa memoria, que es individual, que es subjetiva, pueda ser colectiva? Allí es donde estrategias como los poemas, como la fotografía, como las crónicas, tienen un sentido. Es cómo dejar esas memorias subjetivas en una experiencia colectiva que puede compartirse. Es una gran pregunta. Pues les puedo compartir, ahora que William está hablando de la Caracas y Caput, que se cayó, ya tumbaron Caput. Pues resulta que sí, esa vertiginosamente Como 2 años. Sí. no Caput, lo acaban de tumbar. No, pero ¿cuánto tiempo fue Caput? Sí, como 7 años. Pero Bueno, no, si alguien conoce a alguien que haya vivido en la casa de Caput, por favor. Ya vivió. Será una casa, un centro comercial, una bodega, ¿qué era? Pues si quieres, Como no me puedo- quieran. si no les molesta, les puedo leer otro texto. Dice, por ahí en 1930, mi abuelo compró un lote en la avenida 72 con Caracas. En esa época, por ahí subía el tranvía y luego cogía la séptima y volvía hacia el centro. Él era sastre y empezó a construir su casa de a poquitos. Primero levantó la parte donde iba a vivir con mi abuela y luego, cuando nacieron mis tías, fue añadiendo habitaciones y aumentando la casa. Mi abuelo siguió poniéndole cuartos con la idea de que la abuela tuviera una fuente de ingreso en el momento en que él se muriera. Cuando yo conocí la casa, muchos años después, tenía muchas habitaciones, grandes y pequeñas, apartamentos independientes, patios internos, escaleras y muchas puertas y recovecos. Era un lugar muy luminoso con numerosas ventanas que tenía un patio delantero muy grande y un patio trasero también gigante. Eso me parecía una nota. La casa no fue la única que se transformó, el sector también. La Caracas se urbanizó con el tiempo. En esa época, Pastrana ya había hecho la troncal y la calle se volvió más transitada. Cuando éramos chiquitos, con mi primo nos sentábamos frente a una ventana que daba hacia la calle a ver a los indigentes, porque mi primo tenía una fascinación con ellos, sobre todo con esos que uno llamaba los locos. Él llevaba unos binóculos y nos sentábamos horas a mirar los loquitos de la calle que circulaban afuera. En un momento mi abuela se enfermó, mi abuelo ya había muerto y se fue a vivir donde una de mis tías. La Caracas ya era una avenida muy difícil y la casa se vendió. Al tiempo se convirtió en un depósito de carritos de vendedores ambulantes y luego en un lugar de arte y exposiciones. La casa estuvo un tiempo abandonada y luego fue demolida para la construcción de la estación aún inexistente del metro de la 72. La Caracas sí que es uno de esos lugares de la ciudad que ha tenido cambios radicales, ¿no? Nosotros nos acordamos de la de Pastrana, yo me alcanzo a acordar pues la troncal de la Caracas, que uno sintió que se iba a modernizar y que iba a funcionar bien y había un montón de como señalización, que iba a parar el bus tales y tales y Esa nunca pasó. infraestructura de la troncal, que eran como unos techitos. Y cuando pusieron esos separadores que eran como metales, o sea, las púas para que la gente Eso. para que la Y gente ahora no pasara. pusieron las estaciones de Transmilenio son como gestionadas por el IMPEC, como para que no. Sí, exacto, este es Transmilenio que sí funcionó a fuerza bruta y ahora viene la tercera generación que va a ser el metro elevado, que quién sabe
¿Cómo será la Caracas después del metro elevado? No va a ser horrible. ¿No va a ser elevado? Dios lo oiga. No, el metro. No vamos a morir, no vamos a tener metros. Queremos carrozas, yo quiero carrozas por la Caracas. Viajen para que monten el metro, la verdad. Y pues tú te vas a recordar de Caracas, era más en la época de los abuelos como una calle Bájale, Viquito. hermosa, como una calle señorial, con Sí, las pues, casonas que uno alcanza a ver ahora, pues... Es que las casas de la Caracas, que muchas aún existen, no se ven por las construcciones que les han hecho Adelante. en lo que ustedes llamaban ahorita en la crónica, tú Sergio, tu amiga, designada como jardín delantero. Hasta el lenguaje se ha transformado, porque eso tenía un nombre, eso era el antejardín. El antejardín. Lo mismo que lo que ustedes llaman hoy en día acera, no era la acera, sino era el andén. Y el andén bogotano tenía un pedazo de zona verde que en algunos sitios existe, aquí frente a la casa todavía, era el cemento y una franjita verde donde estaban los árboles que adornaban las calles y las carreras, que eran muy lindos. Sí, exacto. Sí, y ahora la Caracas era una calle absolutamente preciosa con unas construcciones que ya en mi época eran muy viejas y estaban en transformación, pero que gradualmente se han ido cambiando porque les han hecho toldos y locales al frente, pero si uno mira detrás de eso, está la casa señorial, oculta detrás de esas construcciones que han hecho en el antejardín. Y lo triste es que ahorita ya están comenzando a desaparecer. Quedan, pero ya ahorita se están tumbando para el metro. O sea, ahora sí están desapareciendo de cabo a rabo. Pues la simplificación. Estas zonas que tú mencionas en el andén, pero La zonita verde, la zonas como franjita. blandas donde se sembraba, entonces en el barrio Armenia hubo durante varios años un movimiento de gente, de vecinos del Sí. barrio, que resulta que con el pasar del tiempo mucha gente decidió cementar eso, Cementar. o sea, endurecer. Sí. Y pues resulta que cuando hay, no sé, cuando hay aguaceros, por ejemplo, entonces el agua no tiene por dónde correr y termina Claro. haciendo caudal. En fin, ellos lo que hicieron fue, sin pedir permiso, rompían el cemento y volvían a sembrar las jardineras, Ajá. porque además era el diseño original del barrio. Claro. Y eso además pues tiene una serie de argumentos a favor respecto al cambio climático, y cuando hay mucho sol, la resolana en lugar de rebotar en el cemento, Claro. pues Y era el espacio donde había árboles. también. la cosa verde lo absorbe de una mejor manera y se fomentan los polinizadores, etcétera. Pero increíblemente hay vecinos que se oponen a eso. Uno creería que no hay gente que se ponga un jardín, y sí hay. O sea, no, que eso es peligroso, que pueden atracar ahí. Ah, sí, los árboles que El crecen. argumento de seguridad. Que lo rodeen. Sí, que los ratos. Mareros se vienen ahí. Pues aquí tuvimos que enfrentar una transformación de esas, y fue que este jardín, unos arrendatarios lo encementaron también. ¡Guau! Para poner, hubo que picarlo como tú describes, y volver a echar tierra y volver a poner. Qué bien, increíble, ¿no? Sí. Ah, bueno, uno va por la Caracas y ahorita ya no reconoce nada, ¿no? Sí. Pasa por en Transmilenio, ¿dónde estoy? Sí. Sí. No tengo ni idea dónde estoy. Por la 63, ahora que tumbaron Sí, toda esa zona donde había sitios en donde uno compraba dulces o bananas o lo que sea, y uno pasa, eso que decía William se me hace muy, muy extraño, ahí, cuando uno va en el Transmilenio por la Caracas y pasa por la 63, sí entra una luz que durante muchas décadas no existió, porque ahí había unos edificios que ya no están. Es súper duro, es muy chocante, pues chévere, ojalá que quede lindo, pues, no sé, pero Hagamos muy un movimiento contra los edificios, que aquí salga Proluz. la evolución. Que valga la pena. Y la separación entre la 15 y la Caracas, ya autopista paralela después de la 72, a mí me ha parecido como que eso muestra lo relativo que son los espacios, ¿no? Porque yo siempre tenía en mi cabeza la 15 era una cosa y la paralela, la autopista era otra cosa, y de pronto se volvieron lo mismo, o sea, la visual es la misma y desapareció, o sea, la 15 y la paralela comienza la autopista, pues es lo mismo. No siente como que fuera, como que no vieran una maqueta y tumbaran como la ilusión, ¿no? Como que es muy relativo, ¿no? O sea, esa esencia de la 15 pues, desapareció porque ya se está uniendo
pues sí, eran 3 cuadras. Eran 3 cuadras y... Pero y es por todo lado, no simplemente digamos por las avenidas céntricas, sino yo que viví en Bosa muchos años y muchos años estuvo proyectada la ciudad de Cali, que la hicieron digamos en un momento hasta el portal del sur, se llama así, y después ya ahorita siguieron avanzando, que va a conectar, si no estoy a la perimetral de Oriente, me corrijo, si tiene más claro eso, pero es que no es simplemente, es como la zona donde uno habitó. Sí, yo me imagino que la gente, digamos, de Ciudad Bolívar, cuando hicieron el cablemetro, también tumbaron casas por ahí, y también siente uno cuando va en el cablemetro que hay una zona que tumbaron las casas y está así también. Entonces es como que esa historia es como de las ciudades, ¿no? Como las ciudades que van en evolución, que sí o sí en algún momento destruyen las cosas y no siente como ese cambio que le afecta en su alrededor de vive. Como ahorita comentábamos, tú en Suba con el puente más largo de Bogotá, o acá en Chapinero, o en Bosa, es como los sitios donde uno que habita, que la ciudad está en transformación, porque la ciudad tiende que atender eso, como que a esas casas que de pronto uno conoció en su niñez, los barrios, pues se transforman porque la ciudad no aguanta para eso. Una ciudad de casi 10 millones de habitantes tiene que centrificarse, porque si no se vuelve infernal para la gente que vive más a la periferia. Entonces esos cambios sí o sí se tienen que dar. La universidad, ¿sí? Hay que construir el edificio porque quedó mal construido, hay que tumbarlo y volverlo a hacer. Entonces son como esas situaciones también de la corrupción, de los puentes que se caen, que mal hechos. Entonces como que las construcciones realmente están como, que uno pensaría que son eternas, como las pirámides. Y yo me acuerdo un poco del capítulo de Bender acá del cuento mucho de los estudiantes de Futurama, y cuando Bender, que es el robotcito, hace su robot gigante para perdurar en la humanidad, para perdurar en la Tierra. Entonces, como que ese sentido arquitectónico, yo no estudié arquitectura, me gusta como esa sensación de permanencia que es la construcción. Cuando uno construye, como que siente que está siendo eterno, un poco así, como que tiene ese pensamiento de sentar ladrillo y hacer algo que esté ahí muy faraónico, muy de Dios, como que construir es de los dioses. Y los animales, digamos, se viven en sus cuevas, no sé, hacen cosas así mal. Entonces, la transformación de la arquitectura o de los espacios como que es conforme a la ciudad, pero a nosotros nos afecta como seres humanos, porque ahí vivimos. Entonces como que siempre hay una extrañeza o algo que uno no entiende realmente de por qué destruyó. Yo no viví cuando estaba la 26, pero ahora que vivo en el barrio Santa Fe entiendo que el barrio era uno solo. Sí, porque las casas que están a este lado de la 26 del barrio Santa Fe, a este lado de la 26 son las mismas casas. Pero la 26 rompió todo ese barrio de una, y es una división que no está. Y obviamente también socialmente, ¿no? A este lado de la 26 hay una condición social, a este lado de la 26 está el barrio Santa Fe. Y lo mismo pasó en San Bernardo cuando hicieron la 10ª, rompieron todo el tejido social que nos conectaba con el centro hacia el lado de los cerros, y eso quedó aislado. Pero sí, es cierto que las ciudades tienen que evolucionar, William, pero yo pienso que de todas maneras son criterios urbanísticos diferentes, porque Lili, por ejemplo, que vivió en Londres, sabe que en Londres la gran mayoría de las habitaciones son casas victorianas. Y los ingleses aprecian las casas victorianas. Uno habla aquí de una casa de 50 años, uy, no, eso está viejísimo, se va a caer. Y las de allá tienen 200 años y son las casas más apreciadas. Y no estamos hablando de palacios, sino de las casas de familia normales, a las que le remodelan la cocina, pero siguen existiendo. Y los barrios permanecen, porque es un valor cultural para ellos. Pero aquí, de alguna manera, desafortunadamente, ese sentido de ese valor cultural, esa representación de toda esta evidencia que decimos no es suficientemente valorada. Sí, cuando caminábamos con el grupo por el barrio Santa Fe, veíamos claramente como una casa, digamos, a veces, ahorita ni las están derrumbando, ahorita les colocan lámina de vidrio a los 4 pisos con bombillos y como que arman todas las cosas. No, espero que las destruyan, realmente que uno sabe que por lo menos debajo está la casa. Bueno, no destruyeron la casa, pero sí ha habido muchos crímenes ahí tremendos. O que las forran con baldosas de colores. Entonces uno reconoce la estructura de la casa antigua, pero es como baldosa de baño.
Pero es que es muy, sí, muy particular que contigo vimos en las caminatas por el barrio Santa Fe que no simplemente son las grandes estructuras que llegan a transformar, sino son la gente que vio en la casa, que compró la que puedo comprar la casa, que vio acá puedo hacer un local, Claro. destruye la ventana y le abre el garaje y sí. queda ahí montada. Es un poco lo que decíamos sobre los antejardines y la zona blanda y verde. Todas las casas en Bogotá tendían a tener antejardín. Entonces había una zonita verde pequeña frente a cada casa. Todo eso en cierto momento lo encementaron para meter carros, ¿cierto? Y se perdió ese elemento verde y de respiración y de, digamos, bonanza ambiental que proveían que en toda la cuadra, a lo largo de toda la cuadra, había 3 metros frente a cada casa de antejardín. Y con algo. Ujú. Ahora es un lujo. Sí. Pero existe, el espacio existe, solo que los limitaron. Para el carro. Voy a leer un párrafo de un libro que estoy leyendo que se llama Autorretrato en el jardín, de Juliana Muñoz Toro. Mi infancia transcurrió en el antejardín. Era mi paraíso personal, mi universo. Después de ese jardín no existía nada. No conocía del mar ni del desierto. Conocía ríos y piscinas en los que casi me ahogo, así que el mundo acuático no me interesaba. Lo que necesitaba era la tierra firme de mi jardín, su pasto limpio, las lombrices rosadas, los marranitos que se hacían bola cuando quería hacerles alguna maldad, las rosas sin espinas de mi madre. Exactamente. Muy Todos lindo. los escritores tienen un punto donde perdieron su infancia. Los invito a que Por lo menos lo así, mencionen. icónicamente. Para ir perdido. Buena. Ahorita que estábamos hablando de diferentes lugares de la ciudad, recordé cuando pasé hace algún tiempo por unas calles de Suba, muy cerca de Aures. O sea, si en la Caracas se siente desolación, devastación, allá sí que era, no sé, yo me sentía pasando por ahí en el transporte terrible, porque eran casas y casas y casas derrumbadas, muchas, Para el metro, montones. Para la autopista, no sé, para para Transmilenio. algo. Para algún Lo interesante era que algunos habían dejado los muebles en esos espacios vacíos, entonces estaban los sofás raídos y todas las sillas por ahí, entonces uno decía, pero ¿qué es esto? Eso sí era mucho más Un pesebre distópico. fantasmagórico, sí. No, es que todo lo que pasa alrededor de un desalojo, yo que vivo en el barrio Santa Fe y que he estado desalojando por el metro es tremendo. O sea, ahorita estoy presenciando la salida por fin de una gente que se había apropiado de un predio y después de 3, 4 años de seguir como el conducto regular el metro, ya pudieron llegar con las personas a sacarlo. Y pues uno como que intuye las cosas pero no entiende sino hasta que las vivencia, ¿no? Había un carro de bomberos ahí al lado y uno dice, bueno, un carro de bomberos, pues claro, si esta gente incendia el predio y no llegan los bomberos a actuar, entonces hay como una serie de prevenciones al asunto. Y hoy que pasé, en la parte de atrás ya habían hecho unos troneros de huecos y estaban como los muebles que había dejado la gente que vivía ahí, que ya desalojaron, que no pudieron llevarse los muebles porque gente humilde pues obviamente no carga con un montón de muebles, entonces ya había una montaña de muebles así a las afueras con un montón de tablas de todo lo que quitan, porque es tremendo, es como desarticular. Yo por ejemplo cuando entregué mi apartamento, que mi apartamento también estaba en la zona, yo le quité las puertas, le quité los armarios, me los llevé para mi casa, los tengo, le quité las lámparas, le dije, me hubieran dejado tiempo, le sacaba el alambre de las tomas, pero sentí que corría peligro con la entrega, entonces me dio miedo un poco. Ahí tienes su hueputa casa para Total, pero son como recuerdos que dije, no, yo me voy sin mis lámparas cuando recibí el apartamento, que era un apartamento viejo, entonces tenía la pared, dije, no, yo no me hice ni mis lámparas, le había cambiado las tomas y dije, no me llevo mis tomas, los armarios, dije, me llevo los armarios, que eran unas me los llevo, entonces como tener como los recuerdos que más podía albergar de ese espacio que viví, que vivimos todos acá, que era tremendo espacio en la zona, que yo sabía desde que lo tenía que iba a desaparecer en algún momento porque la zona ya estaba planeada para el metro. Entonces sí era como el tiempo contado, ¿no? Como que de pronto uno arma una casa o un sitio para vivir con su familia, sus hijos, y piensa que ese espacio va a estar siempre ahí, porque pues uno lo construye, pero en un momento uno como que en el centro de Bogotá o en Suba o en los sitios donde vive en un momento como que el desarrollo llega y te tumba tu casa. Entonces eso es una situación difícil realmente de afrontar, porque usted pasa por su barrio
Y la calle donde creció, donde estaba el parque, donde estaba la casa de su amigo, ya no está, ya está como que en la calle. Y le pasa lo que contaba María Cristina, que uno sí como que empieza como a evidenciar hasta decir, aquí estaba el edificio de arquitectura, aquí jugábamos futbolito, aquí en Plaza César, así como que uno empieza como a evidenciar, como a hacer historia. Entonces, el tiempo nos pasa en estas escenas de constructivas, digamos, y destructivas, ¿no? Cuando se destruye, es como que uno hace como el clic de que aquí vivió, aquí vivenció algo. Y cuando uno está también es como perderlo un poco, como decir, sentirse uno como efímero. Y cómo es de difícil volver a como aprenderlo, ¿no? Como a tocarlo, ¿no? Cuando tú nos mostrabas, digamos, cuando ya tumbaron tu edificio ahí en el Santa Fe y quedaba todavía como suele ser así como La huella. la huella, el baño, el baldosín, alguna cosa, realmente era como sentirse agarrando un fantasma, o sea, como que uno decía, ay, tratando de uno acordarse de los espacios, era como agarrando fantasmas hasta que cuando ya tumban esa última pared que quedó con esa huella, ya es imaginación básicamente, porque ya ni existe el trazado urbanístico de lo que era casi, pues como que... No, está como el espacio ya, ¿no? Ya. Y aparte que ni siquiera están los ladrillos, sino que es más, digamos, un poco trágico, porque una vez como que te recogen los escombros y se los llevan. Ya como que el espacio vacío ni siquiera es como una destrucción de que cayó una bomba o algo así, y está como el esqueleto y los escombros, ¿no? Es que como que al otro día ya no hay nada, ya como que se siente realmente uno vacío, ¿sí? Y uno sabiendo que va a pasar de duro, ¿sí? Realmente no es fácil, digamos, afrontar ese tiempo que pasó. Yo vivía acá 5 años, estaba aquí. Que ahora está el concepto de arquitectura efímera también, ¿no? Que no es para espacios de vivienda, sino más para, por ejemplo, ferias. Sí, ferias en que se construye solamente para 15 días y ya luego ya eso no existe. Entonces, igual uno se queda con el vacío, pero es esa sensación de una casa que ha sido habitada por toda una vida. Pero entonces sería una lógica un poco como nómada, ¿o no? Como esa lógica de o hacer- funcional, Sí. sobre la arquitectura funcional, ¿no? Como para cosas muy específicas. Sí. Puntual. Es que es muy capitalista el hecho de como tener su propiedad que es mía y sí. En el concepto que tú exploras como lo nómada de la gente que hace las casas, digamos en Canadá, allá por allá, en el hielo, que construyen y se van pasando y cargan con su casa, ¿no? Cargan con los palitos, cargan con los cueros y arman la casa aunque no tienen un espacio, sino mi espacio es este concepto indígena, no del territorio sino propio, sino de nuestro territorio, que es un espacio amplio. Pero somos citadinos de todas maneras, sí. No nos negamos. Lo otro es que tú hablas del edificio de arquitectura de la Nacional, ¿no? Yo también salí Sí. de allá y también habité en ese espacio, dormí por varios días, semanas en ese espacio. Entonces era una casa y cuando ya lo iban a derrumbar, que ya decían las paredes, por favor no se acerque, no toque, yo me aproveché para tomar videos por todo el espacio para recordar cada uno de esos momentos. Los debo tener y cuando lo Deberíamos tumbaron... hacer una proyección aquí. Los casos no son para muy buena calidad. Pero cuando lo tumbaron, entonces como que recorriendo los muros y las huellas de ese espacio. Y ahorita que construyeron el otro, no he querido ir. No he vuelto. Y hay una parte importante en el recuerdo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero es el olor. Para mí el olfato forma una parte muy importante del recuerdo, cómo huelen los espacios. Ahorita que alguien habló de los marranitos. Me acuerdo del olor de los marranitos, el olor de los marranitos es muy particular. ¿Cómo huelen los marranitos? Sale. Te rosa con cierto whisky. Y no se bañó. Casi lo mismo. Pedrito, avanza un poquito. Como para No soy tan mal. Los quiero, pero ¿por qué no nos cuentas de las fotos? Pasamos. Sí, hablemos de fotos. No, pero es que las fotos son básicamente eso, recorrer mucho Chapinero, Teusaquillo un poco, algo de
la ciudad, por ejemplo. Y Y, no te coger la silla. y eso, y buscando esas huellas de esas casas como esa huella muy básica, ¿no? Muy primigenia. Como un contenedor, es básicamente un contenedor de memoria que me parece muy chévere en el ejercicio con Sergio porque es un contenedor que se contiene con las historias de Sergio. Un poco, no es la historia de esa casa en particular, es como lo que hubiera podido pasar en esa casa, o sea, esas memorias, digamos, como que son, podrían ser las de cualquiera, por eso esa forma como básica. Y no sé por qué no me interesa tanto como la parte donde están los baldocines y eso, tal vez porque se vuelve muy específico, sino esta forma puramente primigenia, apenas de las dos aguas, además porque lo que todos, cuando a un niño le piden que dibuje una casa, lo que pinta, cuando a uno le piden que dibuje una casa, tal vez le ponen una chimeneita, lo cual es bastante anacrónico, no sé, pero no se ocurre ponerle chimeneita. Entonces, sí, es como un recorrido por esas memorias que no conozco, la verdad. Esta es bonita porque siento que está muy orgulloso el señor también, porque a mí me parece algo fascinante también estas máquinas, es como ver Transformers, o sea, a mí hay algo que me parece fascinante en la destrucción al mismo tiempo, o sea, estas máquinas, cuando uno ve todo el proceso del metro, pues es una cosa apoteósica, como que le va hacia uno sentirse orgulloso de ser humano. La civilización. Pero con horror, es una mezcla entre el horror y como el orgullo, ¿no? Y esa en particular es una fotografía demoledora. Y sí, seguramente seremos una ciudad de edificios muy pronto. Pues no sé si muy pronto, pero las casas es un formato. ¿Dónde están construyendo casas? ¿Dónde el formato es casas? O sea, en Valledupar. Pero yo, bueno, no sé si casas, pero no se siente que la ciudad sigue creciendo todo el tiempo. Pero crece hacia los pueblos. Eso a mí, por ejemplo, me escandaliza, pero no sé si a veces uno es reaccionario. Y así debe evolucionar el mundo y punto. Pero los pueblos están convirtiendo en edificios. Un cólico de viejo. ¿Qué? Eso es muy terrible porque claro, como todo el sistema de propiedad horizontal expandido a pueblos y pequeñas ciudades es como una cara muy terrible del sistema como bancario constructivo, porque no va a haber gente que habite eso, o sea, la gente está comprando ahí para invertir. Mucha gente desde Bogotá compra en Zipa, en Paca para invertir. Eso en 20 años lo van a estar demoliendo, va a estar abandonado, no va a haber, toda la gente que está invirtiendo ahí. O sea, no es la misma gente de los pueblos que está diciendo ya no tengo mi casa, La sino mejor forma de darse cuenta es que muchos de esos apartamentos en pueblos están vacíos. Ya está pasando. Es súper cruel porque es como la gente comprando en propiedad raíz para invertir, pero la población está bajando. ¿Quién va a ocupar eso? Es muy cruel. Gracias. Y la gente lo compra también construido para rentar y eso tampoco está rentando. ¿Anda? ¿Poemas? Sí. Bueno, este se llama Embargo. He quedado endeudada con todo el mundo. Vienen a mi habitación a ver mis pertenencias y me llevan a mí misma, que soy lo único que tengo. Ahora ya no tengo nada. Parece que es empezar con el UPAC. Como en esa época donde todos teníamos la casa amenazada por las cuotas. Por mi casa, en la siguiente casa que tuvimos fue un poco así, como llegó a un punto donde ya la casa le iban a embargar, no se podía pagar, eran una explosión de cuotas carísimas y lo tuvieron que tumbar. Tumbar el UPAC. Me acordé del viejito de Kennedy. ¿Te acuerdas que fue el viejito de Kennedy? La primera casa de Kennedy. Pero original. Que fuimos y estaba ya en su casa. Sí. Y que no la había modificado, ¿no? Porque la mayoría tiene su No, y su chito era su orgullo, era esta la primera casa de Kennedy. No le he dicho el segundo piso porque me dijeron que no lo hiciera. Estaba encadenado porque no podía hacerle ninguna transformación a su casa. Nosotros pensábamos. Pues a veces uno se siente así.
O sea, como el viejito testarudo y que metros subterráneos. Que es bonito el metro. El viejito fue el primero que construyó su casa en la casa original. Y como era la casa original, no lo dejaban hacer. Y todos los vecinos tenían casas ya como con 4 pisos, locales, apartamentos, rentados, y el viejito tenía Pero es que estuvo placas. Kennedy, Por eso no puede dar nada. Es que sí, pero ni siquiera fue la primera. Se la enchutaron a él. No, la Fue primera, otro no. la primera. La primera había sido la del señor que... Y además tenía la placa de Kennedy. ahí, Entonces, la placa de sí, Kennedy. que la primera casa era una casa que estaba como a 3 casas al lado de él. Y Sí, es sí, que era sí. el cuento que nos contaban que cuando vino Kennedy, el señor era la primera persona a la que le habían asignado una casa. Entonces él le pidieron que fuera y le diera la mano a Kennedy. Y entonces como que él había dicho que para que le dieran el lote, que tenía como 15 hijos. Y resulta que tenía como 6, entonces le tocaba para poder ir a la foto, ir a buscar 6 hijos prestados, para poder ir a Sí, mostrárselos a todas las Kennedy. maldicencias, 50 años después todavía siguen chingando. Y el señor solo tenía 6. Solo tenía esos 6, solo 6. Hubieran llamado a Diomedes y les habían resuelto el problema. Si hubiera sido Diomedes el fundador. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para cerrar. Sí, yo creo que sí, ya hemos estado dispersando. Creo que estuvo chévere. Antes de cerrar, si alguien tiene historias sobre casas familiares derrumbadas que quiera compartir conmigo, me pueden contactar, porque sigo la idea es poder seguir construyendo esta memoria maleable de historias regaladas, que luego yo voy a seguir transformando. Pero les agradecemos muchísimo la compañía, la participación, aguantar el frío. No, y además la parte comercial, carajo. O sea, como no hemos logrado que nos financien esto, Sergio y yo vamos a terminar haciendo un Vamos a hacer Patreon, un Baki. alguna Para cosa de ese tipo para publicar poder el hacer libro. este libro alguna vez. Entonces, cuando salga, por favor, apoyen. Sabemos que el libro tiene potencial, Sí. porque sí, porque nos presentamos a la convocatoria del libro fotográfico de artes y quedamos de tercero, con una diferencia como de 15 puntos, no fue mucho, pero pues sabemos que por ahí tenemos una mina de cosas por hacer. Y pues también en esta casa, muchísimas gracias a las personas que nos dieron la oportunidad de hablar aquí, a Sandra por traer sus poemas. Bueno, y bueno, la casa está desocupada en este momento, esperemos que se atiende pronto por cuestiones económicas, pero mientras no pase, Se vienen hagamos cositas. proyectos. Se vienen Dentro de cositas. la casa y todo, hagamos cosas, la casa está para que Proyectos hagamos como cosas. pintar las paredes. No, digamos esa parte no. Hacer Proyectos de huecos en las graffiti, paredes para pasarse al fruto. tal vez no, porque bueno, después lo pintamos. Papel, Si las intervienen tienen que volver a pintarlas de blanco. Sí, esa parte sí, toda intervención que no afecte a los árboles, además, sí, toca volverla a dejar otra vez. Pero sí, está abierto para que hagamos cosas, Y ya. Volvieron una foto. Prendan las velitas que No, además, muy bien lo que dijo Javier. Este es un momento para volvernos a reunir el equipo de Sinsala que después de que Se volvió ahí. nuestra sede inicial desapareció, ¿qué llevamos? ¿2 años en reunirnos? ¿1 año? Más. ¿2? Como dos, sí. Entonces esto es muy bonito porque seguimos vivos, vamos a seguir haciendo cosas y como que es una nueva transfusión de sangre para el equipo. Me gusta cuando Willy fue. Justo cuando Willy se fue, ahora que Willy se fue, pero Pero si quieren podemos entrarnos, ¿no? sí, pues sí. Además porque se acabaron las... Sergio, ¿paro acá? Sí. Voy a poner el charchito porque si no queda aquí.